Buenas tardes, buenas tardes con todos los estudiantes. Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos el curso de literatura. El tema que vamos a trabajar es la generación del 98 con Miguel de Unamuno. Bien, este es un punto relacionado, sí, a este tema. Estamos hablando de que Miguel de Unamuno pertenece, bueno, en este caso de Miguel de Unamuno pertenece a la generación del 98. Sí, vamos a tocarlo como autor referencial de esta obra. Bien, antecedentes, estamos hablando de los datos históricos que nosotros vamos a conocer a partir de la generación. ¿Qué pasaba en esa generación del 98, no? En el siglo XIX termina, obviamente, con una grave crisis. Estamos hablando del final del Imperio Colonial Español, ¿no? Ya acabó España de este lado, ¿no? En 1895 se produce el levantamiento de Cuba, ¿no? Y en momento, y ya está, y un año después el de Filipinas, ¿no? Y las últimas colonias. España, aunque reacciona ante las revueltas, sufre una derrota total, ya, derrota total en 1898. Y obviamente ahí se ve obligado a firmar el Tratado de París, en donde Cuba consigue la independencia, mientras que Filipinas y Puerto Rico quedan bajo el control de Estados Unidos, ¿ya? A ver, para que entiendan el contexto básicamente, como ustedes saben, Perú, al igual que otros países, han sido gobernados por España, ¿ya? Y obviamente cada país quería ser libre, quería ser autónomo, quería vivir en una sociedad totalmente democrática, en donde mi opinión se importe, en donde yo escoja quién me pueda gobernar, etcétera, ¿ya? Entonces, esto pasó, por eso dice que en 1898 ya realizan una derrota total hacia España, ¿no? Y obviamente, al ser derrotados, pues ellos deciden firmar el Tratado de París. Pocas palabras en donde ya se logró lo que es la independencia, ¿no? Así como nosotros, que se proclamó la independencia en 1821. De ellos, ven ustedes, de ellos en Cuba se dio en el 95 todavía, el de nosotros fue mucho antes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este acontecimiento provocó en España una ola de indignación y protestas que se manifestaron en la literatura a través de los escritores de la generación del 98. En pocas palabras, la generación del 98 están incluidos todos estos autores que vivieron estas luchas, estas peleas para obviamente quedar libres de España. Bien, en este caso, generación del 98 tenemos que se le considera una generación literaria de un grupo de escritores, ¿bien? Que nacidos en fechas cercanas o movidos gracias a lo que han escrito, a los acontecimientos de aquella época, se van a enfrentar a los mismos problemas relacionados de modo semejante ante ellos, ¿no? Obviamente que están perteneciendo a las mismas obras, a eso estamos hablando, ¿bien? Mientras que los de la generación del 98 fueron aquí los miembros, tenemos a Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, Antonio Machado, Azorín y Juan Ramón Jiménez, ¿bien? Ellos son todos los miembros de la generación del 98. Bien, aquí tenemos la generación literaria y generación del 98 en un cuadro comparativo para que ustedes lo puedan visualizar. En la generación literaria estamos hablando sobre un grupo de escritores. Sus principales representantes son Miguel de Unamuno, Ramón del Valle, Pío Baroja Sorín y Antonio Machado, ¿ya? Nacidos con fechas cercanas, los que nacieron antes de la generación del 98, tenemos aquí a las personas o los autores que nacen entre 1864 hasta 1875. Ya no necesariamente tienen que nacer en el 98, también pueden ser antes. Los movidos por un acontecimiento, tenemos cuál fue ese acontecimiento histórico que se ve reflejado. Estamos hablando histórico que las mueve en la decadencia española y el desastre en 1898. Profesora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál fue el movimiento más importante o acontecimiento más sucedido por el cual se dieron a escribir estas grandes obras o esta generación? Cuando los españoles perdieron la batalla con algunos lugares que gobernaba en América, ¿ya? Por eso es algo histórico esta fecha, en 1898, sobre todo que Cuba
pues obviamente, al igual que Filipinas, derroten totalmente a los españoles. Bien, entonces, ¿cuál es el otro referencial en el cuadro comparativo de las generaciones literarias? Estamos obviamente, se enfrentan a los mismos problemas, ¿no? Profesora, ¿cuáles son esos problemas? Los siguientes problemas, pues la imagen lamentable que representa España, que ha caído, la apatía y el desinterés. No, obviamente, al ser gobernado por otro país, pues ahí comienzan a resaltar ya poco a poco realmente quién es España, ¿no? En la generación literaria tenemos las reacciones semejantes. ¿De qué estamos hablando? Analizan los males de España e intentan proponer soluciones. No, como ustedes saben, España, al igual que todo país, tiene sus reglas, ¿no? Tiene sus normas. Entonces aquí en esta generación, pues ellos hacen o analizan los males de España, ¿no? Cómo España perjudicó tanto a los países latinoamericanos por los cuales ellos fueron invadidos por España. Bien, a eso se está refiriendo, ¿sí? En la generación del 98. En pocas palabras, profesora, ¿qué es generación del 98? Generación del 98 simplemente se dio en una época en donde los españoles dejaron por fin algunas civilizaciones de América, ¿bien? Y obviamente perdieron la batalla y firmaron el Tratado de París, en el que Cuba consigue la independencia, mientras que Filipinas, a pesar que había ganado, y Puerto Rico quedan bajo el control de Estados Unidos, ¿no? Simplemente, como dicen por ahí, ¿no? El poder, el que más fuerza tiene es el que más gana, ¿no? Y en este caso Estados Unidos. Entonces, vamos a pasar aquí a España, vamos a mencionar cuáles algunas características referenciales y luego vamos a hablar un poquito de Miguel de Unamuno, Hugo y Antonio Machado. Bien, vamos aquí en España, ante el estado de apatía e indiferencia en el que ha caído el país. Profesora, ¿por qué España ha caído? Se está refiriendo a la batalla que perdió con Cuba, ¿ya? Por eso, a eso se está refiriendo. Se preocupan por encontrar la verdadera esencia o alma de España. En el sentido de la vida, para esto se utilizaron las siguientes vías, ¿ya? Recordemos algo muy importante. Esta generación del 98 se vio afectada debido a qué? A que Cuba había ganado a España. ¿Ya? Y obviamente España necesitaba algo con que reponer. Por eso dice, busca lo que es, en este caso, la verdadera esencia o alma de España y el sentido de la vida. España se sentía tan indiferente, tan apático, que se ha caído el país por algo que habían perdido. No es como si hubieran perdido pues una de sus propiedades, ¿no? Como si hubieran perdido una riqueza. Un ejemplo para ustedes es como si alguien llegaría a su casa y invade su cuarto. ¿Ven? A eso se refiere. Entonces, pero en este caso ellos eran los invasores, simplemente que ellos se sentían mal de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaron en España para poder sobresalir, para poder crecer un poquito más? Utilizaron la que es la literatura, utilizaron la historia y el paisaje. ¿De qué forma? Cuando estamos hablando de literatura, como ustedes saben, cada época literaria pues ha tenido varios modelos de autoridades, tanto en la generación del 98 y en otro tipo de generaciones, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos hablando de literatura, estamos hablando de grandes autores en la cual ellos, dentro de la literatura, van a mencionar los siguientes, ¿no? Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique, Quevedo, Cervantes y el autor de Don Quijote. Son grandes autores de España, ¿ya? Y en la historia, profesora, en la historia aquí solo algunos escritores buscan lo que es la esencia de España, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Los valores de la patria y sobre todo esto, valores de la patria. Y cuando menciona la raíz del problema presente, estamos hablando del problema que ellos han tenido con Cuba, ¿no? Que perdieron la batalla. Y dentro del paisaje, ven todo lo relacionado al paisaje castellano. Estamos hablando de este paisaje, el reflejo del alma y la esencia que busca. Bien, todo eso es inspiración debido a la batalla que ya habían perdido con Cuba.
Bien, y la meseta de Castilla describiendo minuciosamente la pobreza de sus pueblos, la sencillez de su gente y lo extremo de su clima, esperando captar a través de este paisaje que es el alma de España. Entonces, yo pregunto a todos los estudiantes que están aquí el día de hoy y les digo, España, ¿qué fue lo que realmente estaba buscando? ¿Cuáles son los tres puntos importantes en el cual se enfocó después de haber perdido la batalla de Cuba? ¿Cuáles son los tres puntos en donde se enfocó? Sí. Bien, Jamie, ¿Micaela o Milexi? ¿Cómo están participando, Micaela o Milexi? La literatura, la La historia historia y el pasaje. y el paisaje, ¿ya? Son tres, ya lo han mencionado, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, características literarias. Ahora vamos a trabajar cuáles son esas características literarias de España. ¿Qué pasó con España después de haber perdido esta batalla? ¿Ya? Tras la pérdida de las colonias aquí de América en 1898, año en que se firma el tratado, ¿de qué tratado era? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué tratado se firmó para que Cuba quede libre? En París. 1898, No, ¿cómo se llama el tratado que firmaron? Tratado de París. Correcto, Valeria. París, el Tratado de París. Profesora, ¿dónde lo dijo? Aquí está. Derrota total en 1898 se ve obligado a firmar el Tratado de París por el cual Cuba consigue la independencia. Ven, ahí está. Entonces, características literarias. Ya estamos hablando que tras la pérdida, en este caso de España con Cuba, pues recibe el nombre de esta generación, sus miembros reaccionan de manera similar. Primera característica, se rebelan y protesta ante el atraso de su país. ¿Ya? ¿Esto qué provoca? Esto simplemente provoca o que ellos mismos propongan soluciones para la reconstrucción de la agricultura, la educación, la cultura y la economía del país. ¿Ya? Y obviamente estamos hablando de España, su integración en Europa. Pero esto es lo que pasa. Mira. A pesar de rebelarse y protestar ante el atraso de su país, entonces ellos proponen soluciones, ¿no? De reconstrucción de la agricultura, de la economía, la cultura y la educación en España. Bien. La otra característica que estamos resaltando es exaltan valores nacionales y patrióticos, ¿ya? Exaltan valores. Los valores que ustedes mismos han formado en casa con papá, mamá, personas adultas, ¿no? Profesora, ¿a qué valores se refiere? El valor del respeto, la puntualidad, la honestidad, la solidaridad, ¿no? Todos esos valores. Profesora, los países también tienen valores, son valores nacionales que obviamente cada persona tiene su valor nacional, ¿no? Entonces, al igual que cada uno de ustedes. Entonces, aquí, dentro de una de las características, se exaltan valores nacionales y patrióticos. Profesora, ¿cómo valores patrióticos? Por ejemplo, mi valor patriótico es en julio colocar una bandera en el techo de mi casa representando lo que es la independencia de Perú, que se dio. En julio me pongo mi escarapela, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con los valores patrióticos, ¿no? Yo no puedo agarrar mi bandera del Perú y trapear con él el piso, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con valores patrióticos. ¿A qué más valores patrióticos? A no traicionar a mi nación. Ya, pero es obviamente para algunos, personas ya de la alta élite, ¿no? Que pueden vender información netamente de los ejércitos, vender armas a los extranjeros, ¿no? Esa es traición a la patria.
Ven, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, ¿cuál es la otra característica? Su afán reformador. ¿A qué quiere decir esto? Que adoptan un determinado estilo literario para exponer sus ideas. Su afán reformar es el estilo literario para exponer sus ideas. Recuerden que estamos hablando de España, que obviamente se siente afligido, se siente un poco nostálgico por haber perdido lo que es en parte uno de sus territorios. La otra característica es un lenguaje sencillo, expresivo. Simplemente ya no es todo retórico, sino hablar y expresar, nada más. Y el vocabulario apropiado. ¿Para qué, profesor, este vocabulario? Con el único fin de poder reflejar la forma más justa posible lo que se quiere expresar. Nada más, ¿no? De ahí abundan las palabras cultas, las extranjeras, las populares. Aquí en el vocabulario apropiado simplemente va a predominar la oración simple, concisa y breve, evitando los párrafos largos. ¿Ya? Es como decir, um, un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, Dayana, ¿por qué no asististe ayer a clases? Dayana me dice, porque tuve una cita médica. ¿Ven? Una respuesta simple, concisa y breve. Párrafo largo sería como, lo que pasa, profesor, es que el día de ayer, yo me encontraba mal de salud y tuve que ir con mis papás a la clínica para que me puedan atender porque estuve delicada de salud. ¿Ven? Obviamente es la misma respuesta, pero son dos respuestas iguales, ¿no? Una simple, concisa y breve y la otra una más larga. A eso nos estamos refiriendo con las características literarias que adaptaron después de la pérdida que tuvieron del territorio con Cuba. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a quién fue Miguel de Unamuno, Hugo y Antonio Machado. Miguel de Unamuno fue el filósofo de la generación del 98. Nació en Bilbao en 1864 y falleció en Salamanca en 1936. Bien, aquí vamos a hablar un poquito de Miguel de Unamuno. Vamos a resaltar lo más importante. Estamos hablando de sus fechas. Él nació en Bilbao, ya lo hemos mencionado. Estudió filosofía y letras en Madrid. Fue catedrático de griego en la Universidad de Salamanca, donde trabajó muchos años como rector. Después regresó en 1930 a Salamanca, donde murió el 31 de diciembre. Miren, justo año nuevo. Unamuno fue el escritor más representativo del 98. No se olviden, estamos hablando de bueno, acá está. Estamos hablando de Unamuno. Aquí está. Y sus compañeros de generación admiraron y respetaron su formidable y contradictoria personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdan de una persona cuando ya no está en este mundo? La personalidad, ¿no? En este caso, cómo somos cada uno de nosotros, ¿no? Estamos hablando de nuestros propios rasgos, nuestras características, cómo nosotros nos hacemos conocidos. Bien, toda su obra está llena de preocupación y problemática filosófica, pero sin perder el valor literario. El autor siente una gran angustia ante la muerte y un deseo de vida eterna que permite al hombre seguir existiendo, ¿no? Los filósofos, los grandes filósofos que se hacen la pregunta, ¿no? ¿Yo existiré? ¿Realmente estaré aquí, vivo? ¿O qué es la vida? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿No? Los grandes filósofos se hacen ese tipo de preguntas. Entonces, el filósofo, cuando estamos hablando sobre filosofía, aquí, sobre filosofía, sin perder lo que es el valor literario, estamos hablando sobre acontecimientos que pasan, pero que no tienen respuesta. O sea, tratan de buscar algo que no puede presentar una respuesta. ¿Ya? Por eso dice que el autor siente una gran angustia ante la muerte y un deseo de vida eterna que permite al hombre seguir existiendo. Bien. El problema religioso y la búsqueda angustiada de Dios son un tema constante en su vida y en su obra, ¿no?
Su producción literaria es muy extensa, utilizando todos los géneros literarios. Aquí, profesora, ¿por qué menciona a Dios como temas constantes en su vida y en su obra? Como ustedes saben, si vamos a hablar sobre religión católica o algún tipo de otra religión, no sé, evangelista, mormón, entre tantas otras religiones, Dios siempre está incluido en cada una de ellas, obviamente cada uno a su manera, ¿no? Diseñado a su manera, modificado, planteado y hasta retratado, ¿no? Entonces, aquí Miguel Unamuno, pues la pregunta que él se hacía a sí mismo es realmente, pues, si Dios existía, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Por eso dice que es un tema constante en su vida y en su... Y aquí tenemos, estamos hablando de Miguel Unamuno, tenemos sus novelas, La tía Tula, Niebla, Abel Sánchez, en poesía, El Cristo de Velázquez, Teresa, Cancionero, ensayos y artículos, Vida de Don Quijote y Sancho, El sentimiento trágico de la vida, La agonía del cristianismo, y en dramas tenemos Soledad, Raquel y El Otro. Cuando estamos hablando de novelas, no se olviden, estamos hablando de narraciones, ¿ya? Género narrativo. Cuando estamos hablando de poesía, estamos hablando de lírica. Ensayos y artículos son los nuevos géneros de eh, la literatura y dramas, teatro, ¿no? Teatro. Entonces, aquí tenemos un pequeño fragmento, Castilla. Entonces, para ello vamos a pedirle que hagamos unas dos. Voy a separarlo en colores para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Yo llamo y ustedes lo van leyendo. Tenemos la primera parte que está de color amarillo y la segunda parte que está de color. Simplemente vamos a leer lo que tenemos aquí en pantalla. Bueno, en este caso de sus flechas. Comienzo a llamar, llamo Yemi. Sí, Miss. Comienza la lectura, Yemi. De acuerdo, Miss. Castilla. Tú me Yemi. levantas. A mí se me escucha. Sí, 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 ahora sí. Continúa. Ay, ya, Miss. Es que se fue mi componente, Miss. Castilla. Tú me levantas. Tierra de Castillas en la rugosa palma de tu mano. Al cielo que te enciende y te refresca al cielo tu amo. Tierra, tierra mermuda, enjunta despegas, madre de corazones y de brazos. Toma presente en ti viejos colores del noble antaño. Gracias, Yemi. Continúa, Valeria. Valeria. No, no está. Silvia. Continúa con la lectura, Silvia. Mi pantalla está medio fallando. ¿Me podría explicarse desde dónde? Porque De color verde, Silvia. ya, con la pradera convocada del cielo lindan en torno tus desnudos campos. Tienen en ti cuna el sol y en ti sepulcro y en ti santuario. Es todo clima tu extensión redonda y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el que se respira aquí en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos. Si te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto. Gracias, Silvia. Llamo a ver, ¿quién tengo por acá? Sergio. Sergio. Sergio Iván Brito.
Yo continúo llamando. Sayumi, Sí, Miss. comienza con la lectura de nuevo, por favor. Del amarillo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, Miss. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca, al cielo tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos. Toma el presente en ti viejos colores del noble antaño. Gracias, Sayumi. Ray Pacheco. Micaela Soriano. Milexi. Sí, Miss. Milexi, continúa con la lectura. Sí, Miss. Continúa con la lectura, Milexi. ¿Cuál Miss? ¿Dónde nos quedamos, Milexi? ¿No tienen sus fichas? Por favor, presten más atención. Lo de verde, Milexi. Ya, Miss. Con la pradera cóncava del cielo, linda en torno. Tus desnudos campos tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro y en ti santuario. Es todo cima tu extensión redonda y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre y es el que se respira aquí en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos, dignos bajarán al mundo desde el alto. Bien, Milexi. Micaela está por ahí, Milexi. Sí, mis Ya Micaela comienza de nuevo con la lectura de Castilla. encendidos. Mis, Comienza con la lectura, Micaela. la de color verde. La de color verde. Micaela, Milexi acaba de leer la lectura de color verde. Te pregunto yo a ti, ¿qué lectura tendrías que leer si ella ya leyó el verde? Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca, al cielo tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma el presente en ti viejos colores del noble. Del noble antaño. Bien, Micaela. Manuel Linares. Josh Maguiña. Presente, Miss.
Josh, continúa con la lectura. ¿Dónde nos quedamos, Miss? No, no presté atención. Con la pradera, Josh. No, La de color verde, Josh, la de aquí. Desde ahí empiezo. Sí. Ya. Con la pradera cóncava, con la pradera cóncava, cóncava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos. Tiene en ti cuna el sol, y en ti sepulcro, y en ti santuario. Es todo, esto, es todo cima, tu extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el sol, es el que respira, el que respira aquí en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese aire soltaré mis cantos, si te son, digamos, bajarán al mundo desde lo alto. Bien, gracias, Josh. Ya hemos dado tres lecturas sobre una de las de Miguel de Unamuno. Ahora vamos a hablar un poquito de Antonio Machado. ¿Quién fue Antonio Machado? Antonio Machado es uno de los representantes como uno de los poetas de la generación del 91. Ya, Antonio Machado. Él nació en Sevilla en 1875 y falleció en Hollywood en 1939. Es un poeta español, aunque influido por el modernismo y el simbolismo, su obra es la expresión lírica del ideario de la generación del 98. Es un doctor también en filosofía y en letras y desempeñó su cátedra en Segovia. En 1928 fue elegido como miembro real de la Academia Española. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un fragmento de Campos de Castilla a orillas del Duero, fragmento. Entonces, yo sigo llamando Astrid Acosta, llamo a Dayana Arévalos. Si los estudiantes no me responden, yo deduzco que no se encuentran en clases. Llamo a Emerson Cáceres. Presente. Vamos, Emerson, lee el fragmento. Emerson, tu audio está apagado. Disculpe, profesor. ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí, Emerson, te toca Campos de Castilla. Ya acabo de explicar quién fue el autor. Estamos hablando de Antonio Machado y este fragmento es lo que tienes que leer. Muchas gracias, profesor. Campos de Castilla, a orillas del Duero. Fragmento. El Duero cruza el corazón de Noble, de Iberia y de Castilla. Oh tierra triste, oh no y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni garboletas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones, y atónitos palurdos, sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mostecio, hogar como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar. Castilla miserable, ayer dominadora, vuelta en sus andrajos
desprecia, cuánto ignora. Espera, duerme o sueña. Eh, La sangre derrama, recuerda cuando tuvo la fiebre de la espalda. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira, cambian la marina y el monte y, el- y el ojo que lo mira. Bien, Emerson. Diego Loaiza. Diego Loaiza González. Bien, no se encuentran los estudiantes que he llamado. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Bien, comenzamos con la primera pregunta. Sí, tenemos aquí la primera pregunta para responder los siguientes ejercicios. Dice, menciona a tus representantes de la generación del 98. Te escucho, Sayumi. Sería Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán, Pío Baroja. Muy bien, Sayumi. Estamos representando aquí, estamos escribiendo a los representantes de la generación del 98. Pasamos ahora a la pregunta número 2. ¿En qué ciudad nació Miguel de Unamuno? Te escucho, Sayumi, ¿en qué ciudad fue? En Bilbao, en Correcto. 1864. Correcto, ¿no? Estamos hablando de Bilbao de 1800, ahí como lo menciona por acá, 1864. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cómo se conoció a Unamuno? A ver, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo lo fuimos conociendo poco a poco a Unamuno? ¿Debido a qué? Vamos a minimizar un poquito la pantalla para que se pueda apreciar mejor. Ahora sí. Bien. ¿Cómo se conoció a Unamuno? A ver, ¿qué me dicen ustedes, los docentes que tenemos aquí? Jamie, ¿qué me dices? ¿Cómo se conoció a Unamuno? A ver, buscamos, miramos por aquí y observamos. ¿Cómo lo conocemos? Como uno de los escritores más que Más representativos del 98. correcto, más representativos del 98. Bien, estamos conociendo a Miguel de Unamuno. Pregunta número 4. ¿Por qué se dice que Unamuno es el filósofo de la generación del 98? A ver, ¿por qué lo mencionamos como una de las generaciones sobre todo filósofo? Sayumi, te escucho. Porque estudió filosofía y letras en Madrid. Correcto. Y también porque sus obras, ¿qué pasó con sus obras? Está llena de preocupación y problemática filosófica. Correcto, muy bien. Mayormente es por ello, ¿sí? Terminamos de escribir en relación a lo que tenemos aquí en la pregunta número 4. Tenemos la pregunta número 1, la 2 que ya hemos mencionado, pregunta número 3 y 4 que está llena de preocupación y problemática aquí en lo filosófico. Muy bien, vamos terminando de escribir después de haber respondido ya las 4 preguntas. Y para ello luego pasamos a la siguiente actividad en donde se va a mencionar el siguiente poema. Aquí pasamos al siguiente poema. Llamo a Fernando Jara. Acá estoy, mi. Fernando, vamos, Fernando, lee el siguiente poema y después de ello vamos a responder las siguientes preguntas.
Ok. A la descienda plaza conduce un laberinto de callejas. A un lado el viejo paredo sombrío de una ruidosa iglesia. Al otro lado, la, la tapia blanquecina, ¿qué? de un huerto de cipreses y palmeras. Y frente a mi casa y a la casa la aleja, ante el cristal que levanté, empaña su figurilla persina y risueña. Me aparé, no quiero llamar a tu ventana. Primera, viene su vente blanca, flota en el aire a la presa muerta, viene a encender las rosas rojas de tus rosales. Quiero verla. Ya, muy bien, gracias Fernando por la lectura. Muy bien, es una lectura, bueno, es un poema de Antonio Machado. Es el último autor del cual hemos hablado aquí en la literatura. Entonces, vamos a mencionar aquí. La pregunta me dice, ¿qué características de la generación del 98 se evidencian en el poema anterior? Aquí ustedes tienen las siguientes características. Se rebelan y protestan ante el retraso de su país, exaltan valores nacionales, su afán reformador, lenguaje sencillo y expresivo, vocabulario apropiado. Según lo que su compañero ha leído, su compañero Fernando, ¿no? ¿Qué características presentan aquí? Estamos, sí, Micaela, ¿puede decir? Entonces, ¿qué características de la generación del 98 se evidencian en este poema? Lo voy a volver a leer mientras ustedes investigan cuáles son estas características. ¿Bien? Dice, a la desierta plaza. A la desierta plaza conduce un laberinto de callejas. A un lado, el viejo paredón sombrío de una ruinosa iglesia. A otro lado, la tapia blanquecina de un huerto de cipreses y palmeras. Y, frente a mí, la casa. Y en la casa, la reja, ante el cristal que levemente empaña su figurilla plácida y risueña. Me apartaré, no quiero llamar a tu ventana. Primavera viene, su veste blanca, flota en el aire de la plaza muerta, viene a encender las rosas rojas de tus rosales, quiero ver. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué características de la generación del 98 se evidencia en el poema anterior? Según lo que ya hemos leído, te escucho, Sayumi. Exaltan valores nacionales y patrióticos y lenguaje sencillo y expresivo. Correcto, muy bien. Aquí tenemos las siguientes respuestas. ¿Qué características presentan? Una de las primeras es exaltan valores nacionales y patrióticos, ¿no? En relación obviamente a todo lo que ya está mencionando, ¿no? Y el lenguaje sencillo y expresivo. No, recuerden que estamos hablando sobre hace varios años atrás, ¿no? Así que tengan en cuenta. Entonces, aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta. Bien, vamos a continuar. Pasamos ahora a la pregunta número 2. ¿Qué se describe en el poema anterior? A ver, ¿qué describimos aquí? A ver, ¿qué estamos describiendo? ¿Será un paisaje, a una casa, una laguna, una ciudad? A un paisaje. Paisaje y ciudad, Miss. Correcto. Bien, Micaela, Ray y Sayumi. Estamos hablando que se describe a un paisaje y a una ciudad. Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta número. Bien. Está. Pasamos ahora a la pregunta número 3. ¿De quién se habla al decir flota en el aire de la Plaza Muerta? A ver, según ustedes, ¿a quién se refiere cuando dice
flota en el aire de la plaza muerta. Miren, le volvemos a leer, dice. Me apartaré, no quiero llamar a tu ventana. Primavera viene, su veste blanca, flota en el aire de la plaza muerta. Viene a encender las rosas rojas de sus rosales, quiero verlo. ¿De quién se habla al decir flota en el aire de la plaza muerta? ¿Quién se acerca? ¿Quién viene? Con bastantes flores. A ver, ¿quién viene? La primavera. Correcto, la primavera. La primavera viene. Bien, ahí tenemos la respuesta a la pregunta número 3. Listo, van terminando, por favor. Una vez que termine, pasamos a la siguiente actividad. Bien, me van a Sí, avisar. falta. Sí, Sayumi, ¿ya terminaste? Me falta, Miss. Ya, no te preocupes, me avisan cuando terminen para poder continuar. Bien, ya me imagino que ya han podido terminar de copiar lo que tenemos aquí. Las siguientes actividades son las actividades que ustedes van a realizar ya en casa. En este caso, buscar en la sopa de letras las siguientes palabras. En el ejercicio número 5 van a completar las siguientes palabras y el ejercicio número 6 van a mencionar algunos autores principales de la generación del 98, que son dos, que lo hemos trabajado en clase. Bien, la actividad de evaluación consiste en marcar preguntas y por último tienen aquí que mencionar a otros autores de la generación del 98 y cuáles fueron sus obras más destacadas. Es un trabajo de investigación. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda referente a la actividad que se les está dejando el día de hoy? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguno, profesor. Ninguna. Bien, entonces eso sería todo respecto a la actividad del día de hoy. Sayumi, Miss, quería hacer una pregunta de la última tarea que está dejando, la número 11, de que es menciona a otros autores de la generación del 98 y sus obras más destacadas. O sea, tenemos que mencionar a otros autores y tener que investigar un poco sobre ellos y decir cuáles fueron sus obras más destacadas. no, solo mencionar su nombre y cuál fue su obra más destacada, nada más. Ah, ya, ok, Miss. Sí, no me vayan a escribir biografía de cada autor, no, no, solo me mencionan al autor y su obra más destacada. ¿Sí, Micaela? Mi compañera Lucero dice si le podría tomar en cuenta su asistencia porque se le fue el internet. Micaela, avísale que me tiene que enviar un mensaje al WhatsApp, ¿ya? Para que quede registrado. Avísale, por Ya, Ya, listo. Entonces, eso sería todo respecto a las clases del día de hoy. Ya tomé asistencia. Nos vemos el día de mañana en el curso de literatura. No olviden, por favor, enviar sus actividades.
Cuídense. Miss, Chao, mañana mi. toca la verbal. Ya, mis. Chao, profesora.